Entendimiento espiritual. Cuando vamos al origen de todas las cosas en el libro de Génesis, nos damos cuenta que el pecado dañó ese entendimiento espiritual. Antes del pecado el hombre se entendía con Dios. Dios se paseaba y el hombre oía la voz de Dios y podía distinguir que era la voz de Dios. Tenía un conocimiento de Dios porque no había estorbo. Sin embargo, producto del pecado, el hombre perdió esa capacidad visual y auditiva. Y en sentido general, sus sentidos espirituales fueron embotados. Y a medida que más pasaba el tiempo, más embotados han estado. Embotados por vendas. Cuando hablamos de la vista, alguien que no puede ver es porque tiene un antifaz, porque tiene una venda, porque tiene un problema en sus ojos y no puede ver. Así que el pecado trajo esa venda. Al principio no fue así. Al principio el hombre tenía esa relación con Dios, conocía a Dios, tenía el entendimiento espiritual de todas las cosas. Vemos al Saulo. El Saulo, antes de llamarse apóstol Pablo, era llamado Saulo. Y porque le faltaba el entendimiento, aunque era muy religioso, aunque era fariseo, aunque era celoso de la ley, le faltaba el entendimiento. Y por falta del entendimiento espiritual perseguía a la iglesia. Por falta del entendimiento espiritual mató a muchos cristianos, firmó cartas para que lo persiguieran. Porque él no entendía, él perseguía a un Dios que él no conocía. Entonces ese Saulo, si ustedes leen la historia, se encuentra, lo tumba Dios del caballo, un rayo, un resplandor, hubo una manifestación sobrenatural. El hombre cae del caballo, él mismo responde porque se da cuenta de lo que él está viendo y le dice al Señor: ¿qué quieres? ¿Por qué? La voz, él escucha la voz que le dice: ¿por qué tú das cosas contra el aguijón? ¿Por qué tú me estás persiguiendo a mí? Porque si está persiguiendo a mi pueblo, me está persiguiendo a mí. Pero Saulo hacía todo esto porque tenía el entendimiento entenebrecido, no tenía sus sentidos espirituales abierto, por eso no conocía que estaba persiguiendo al mismo Dios. El caso es que esta luz lo tumba del caballo, Dios mismo lo tumba del caballo. Al tumbarlo del caballo quedó ciego en lo natural. Así es que lo que lo ayudaron a levantarse y a entrar a la ciudad, lo agarraron de la mano, lo ayudaron a entrar a la ciudad porque él estaba ciego y no veía nada. Y así es que si sigue usted leyendo la historia, se dará cuenta entonces que Dios le quitó la vista en lo natural, lo dejó ciego por un tiempo, hasta que aparece un personaje, Ananías, que va y ora por él y le dice: el hermano Pablo, hermano Saulo, el Señor te dice que reciba la vista. Y que ahí mismo no solamente la vista, sino recibe el Espíritu Santo. Inmediatamente recobró su vista en lo natural, pero no solamente en lo natural, sino que recobró una vista en lo espiritual. Y hasta el nombre fue cambiado de Saulo a Pablo. De manera que cuando establezco este paralelismo, porque esa vista natural de Pablo, cuando le fue restaurada, se le restauró para una vista no solamente natural, sino también en lo espiritual, para que comenzara a conocer en el camino en que Dios lo había puesto para su propósito. A través del nuevo nacimiento se abren los ojos espirituales de nosotros, de los mortales, de los humanos, de aquellos que heredamos esa ceguera espiritual. Porque esa ceguera espiritual y esa sordera espiritual y esos sentidos espirituales embotados, herencia de una herencia, valga la redundancia, espiritual, producto de nuestros padres. Hablando de Adán, hablando de Eva. Así es que a través del nuevo nacimiento se abre ese sentido espiritual. Por eso el Espíritu Santo es el agente de abrir, de despertar el sentido espiritual.
Cuando a una persona se le predica la palabra, una persona que no conoce a Jesús, se le predica la palabra, para poder aceptar a Cristo, tiene que tener oído para oír la palabra. Por eso nos vamos a dar cuenta más adelante que no todos tienen oído, que no todos tienen vista. Por eso hay gente que viendo milagros no creen hasta que sus ojos son abiertos, sus ojos espirituales, para entender que es un milagro de Dios y que lo hizo Dios. Por eso mientras estamos con ojos cerrados, con oídos cerrados, no podemos ver ni lo que Dios dice, ni podemos ver lo que Dios hace. Y Dios se cansaría de hacer obras, de hacer maravillas. Dios se cansaría de llamar. Dios se cansaría de mostrarse. Pero hasta que ese entendimiento no es abierto, entonces no podemos acercarnos a Dios, que es espíritu. Y todo lo que Dios hace, creo que lo dije hace un tiempo, es espiritual. Por eso lo que te estoy hablando de ese entendimiento espiritual se da cuando nuestro espíritu es despertado, cuando nuestro espíritu es vivificado, cuando nuestro espíritu vuelve a la vida, cuando nuestro espíritu, que es lo más importante, no tu cuerpo, sino tu espíritu, que tiene un alma y vive en un cuerpo, el espíritu es lo más importante. Producto del pecado trajo muerte, pero vino uno que vino a traer vida espiritual. Y cuando entramos en esa vida espiritual, despertamos totalmente. Dije que hay un despertar en todo nuestro sentido para que podamos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿Dicen amén? Así que el Espíritu Santo abre esos sentidos espirituales. Por eso el Padre o el Hijo revela al Padre, y el Espíritu Santo en esta dispensación da testimonio del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo hace la obra en nuestro espíritu para llevarnos a ese conocimiento de Dios, para tocar nuestras vidas. Cuando Jesús toca la puerta, el Espíritu Santo hace su obra. Esa obra del nuevo nacimiento es hecha por el Espíritu Santo. Dice Juan que nacemos del Espíritu. O sea que cuando tú te conviertes, ese cambio interno, esa transformación de un hombre ciego, de un hombre que no puede, su sentido espiritual embotado por el pecado, todo eso se encarga de traer, quitar vendas, se encarga de limpiar tu sentido para que puedas recibir por fe la salvación. Es a través del Espíritu Santo. Diga el Espíritu Santo. La palabra de Dios, sabe que la palabra es la espada del Espíritu. Lo que utiliza el Espíritu Santo como espada es la palabra de Dios. Por eso esa palabra de Dios alumbra. Diga, la palabra de Dios alumbra. El salmista en el Salmo 119, 105 dice que esa palabra es como lámpara. Y es una lámpara que alumbra los pies y alumbra el camino. Por eso, cuando tenemos ojos abierto para luz, para seguir, para ver la luz hacia donde necesitamos caminar, vemos el camino claro, y el camino es Cristo. Quien revela a Cristo es el Espíritu Santo a través de la palabra, porque ella es lumbrera. Diga, lumbrera. Así es que los ojos espirituales son más potentes que los ojos físicos, más potentes. Podemos a nivel natural tener una vista 20-20. Yo no sé si hay alguien que tenga más de 20-20, pero yo creo que ese es el parámetro como máximo, ¿verdad, doctores? ¿Dónde están los doctores? ¿Verdad, doctora? ¿Verdad, la otra doctora? Sí, yo lo recuerdo. Y digo que lo recuerdo porque yo, por ejemplo, tengo lente intraocular, un implante de lente en mis ojos. Y antes de hacerme ese implante, yo había caído como en una presbicia, que producto de la misma edad ya necesitaba lente. Y entonces la forma del médico, un cirujano excepcional, medir que el trabajo quedó bien, fue a la hora del chequeo. Y midiendo ahí tanto, dijo 20-20, viene el trabajo. Digo yo, valió la pena los cuartos.
Y es verdad. Entonces después de ahí ya no me espejuelo, no más nada, y realmente yo veo 20/20. Y eso es bueno, eso es buenísimo. Así es que en lo natural, la vista espiritual es excelente. Porque cuando uno está limitado, corto de vista, o usted se ayuda con algo, o usted depende de alguien, o puede hacer que tú omitas detalles de cosas que no pueda ver, o puede hacer que vea un color por otro, que te digan eso es rojo, tú dices yo veo como naranja, eso es azul, tú dices yo lo veo como verde, porque hay un problema de vista en lo natural. Pero cuando decimos que la vista espiritual es más potente que aún la vista natural, es porque realmente toma sentido lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:8, que dice el apóstol, el mismo que era Saulo, ahora convertido en el apóstol Pablo, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cuando analizamos esto que te estoy hablando, la vista espiritual te lleva a ver las cosas en su real estado, las cosas que realmente que son, las cosas realmente que valen, las cosas realmente que están alineadas a lo que Dios ve. Cuando la vista espiritual de un creyente es restaurada y su vista espiritual es potente, comenzamos a ver las cosas como Dios la ve, a través de los lentes de Dios. ¿Hay alguien aquí que entiende esta palabra? Así que los ojos físicos en algún momento nos pueden fallar, pero la vista espiritual hace que sigamos el camino de Dios sin coger otro camino. La vista espiritual nos hace fijar la mirada en las cosas que son verdaderas, obviar lo que no es verdadero. Es como que si usted tuviera en su vista algo para poder ver, como lo que se pone, lo que bregan con prenda y determinan lo que es oro y no es oro, lo que es de piedras preciosas y no es, lo que es verdadero y no es. La vista espiritual nos sitúa dentro de la categoría, en el grupo de gente que ve, pero no viendo las cosas que todo el mundo ve, sino las cosas que son espirituales, que son para vida eterna, que agradan a Dios, que edifican tu espíritu, que te acercan a Dios. Porque las cosas que no se ven, que son lo espirituales, son eternas, pero todo lo que se ve perece. El ser humano es llamado a ser espiritual. La religión, el humanismo, el intelectualismo, todo lo humano, mientras más ha crecido en nosotros, cada vez nos enseña más a ser más natural que espiritual. Por eso en este tiempo Dios te ha llamado a servirle, porque tú eres parte de su iglesia y su iglesia no es natural, sino espiritual. La iglesia de Cristo no es natural, sino espiritual. Y si es espiritual, camina en lo espiritual, piensa en lo espiritual, se mueve en lo espiritual. Por eso nuestro alimento es espiritual, que es la palabra. La palabra es espiritual, el ayuno es espiritual, la adoración a Dios es espiritual. Pero aún nuestra guerra contra el enemigo también es espiritual. Entonces todo es espiritual. Entonces, ¿por qué estar en lo natural? El mismo sistema hace que tú entres. Tú ves un milagro de Dios y antes de tú pensar que fue Dios que lo hizo, tú piensas, no, eso tal vez fue al azar. Eso es mente natural. Por eso las cosas de Dios el mundo no le entiende,
Por eso las cosas que Dios hace, hay gente que lo llaman locura. Y por eso la gente que entiende esta palabra que le estoy hablando, luego te va a encontrar con gente que te encuentran medio raro, medio fuera como de onda. Porque tú andas en la onda de Dios, tú andas en la onda espiritual, siguiendo lo que Él mismo ha pautado, el camino que Él ha pautado. Pero ese camino para mucha gente es locura. No, yo no sé si tú entiendes esto. El evangelio no es para gente cuerdo en lo natural. Y ustedes están como medio asustados, pero es lo que dice la escritura. Busque la escritura que está llena. Todas las escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo está lleno de gente que anduvieron, los que anduvieron en el sentido espiritual, a todos le parecía una locura. Si no, pregúnteselo a Elías, cuando estaba en aquel arroyo que se iba a echar a morir porque había una hambruna. Y le dijo: coge para allá, hay una viuda que yo he preparado para que ella te sustente. Eso no tiene ni pie ni cabeza, que una viuda que tiene un poco de harina para cocer un pan, para comérselo ella y su hijo y echarse a morir, se lo dé al profeta, y dándoselo al profeta, el profeta desate un milagro para provisión en su casa. Pero lo más maravilloso del todo es que Elías, ese trayecto que él caminó, más de 40 kilómetros hasta llegar a donde estaba la viuda, cogió días. Pero esta viuda no sabe que Dios le había hablado. En ningún momento usted encuentra que la viuda dijo: Dios me habló que venga aquí. No, pero Dios le dijo a Duga: ya le he dado la orden a una viuda. Ella no sabe que en su sentido espiritual, porque ella creía y tenía fe en el Dios de Abraham, ya Dios había plantado en su espíritu que estaba despierto para eso, de que fuera la misma hora que iba a entrar al profeta en la ciudad, en el mismo momento se encontrara con él. No, y se diera aparentemente una coincidencia. No, es una locura. Es una locura Cristo con 5 panes, con 2 pececillos, alimentar miles. Dígame si eso es cuerdo. Ahí no hay cordura, ahí no hay forma. Por más contador que usted sea, que usted recuente, no da. 5 panes, 2 peces, no da. Eso no alcanza ni para un grupo de familia, y más si hay adolescentes con estómago largo. Ese come como 5, ¿verdad, Emmanuel? Sí, esos jóvenes así, esos adolescentes y largo, estómago largo, esos no son 2 panes. Así que por más cuenta que ellos sacaron, no daba. Sin embargo, alcanzó para más de 15 y 20 mil personas. Porque la lógica de Dios no es la lógica humana. Dios no tiene lógica. La lógica de Él es lo que Él ha dicho. La lógica de Él es su palabra. No, yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Por eso Dios nos está llamando a no andar por vista, sino andar por su palabra. Por eso Dios te está llamando a no moverte por lo que tú ves, sino a verte por lo que a través de sus sentidos espirituales, si están despiertos, tú estás viendo por dónde Dios se está moviendo, lo que Dios está diciendo, qué es lo que Él, cómo que Él lo va a hacer. Entonces tú actúas en base, no a la vista natural, porque debe haber una desconexión de nuestra vista natural. Por eso a Moisés, 40 años en el desierto. Esos 40 años fueron para matar su humanidad, para matar todo lo que él sabía, para matar su independencia de él mismo. Moisés era un príncipe, instruido en los mejores colegios y las mejores escuelas, hablando diferentes idiomas. Cuando pasó el proceso, no sabía ni hablar. Él no fue hacia el desierto, él hablaba bien. Y después en el llamado en la zarza, ahora quítate la sandalia,
Porque ahora no, tú vas a llevar a este pueblo, pero no se va a tratar de ti, sino que te daré la vista para que pueda ver el camino por donde andar. Por eso al pueblo de Israel Dios lo llama un pueblo ciego. Fue la batalla de Dios para con Israel. Y por eso Israel constantemente estaba en la idolatría, constantemente estaba haciendo ídolos. Por eso a Dios no le agrada la idolatría. A Dios no le agrada que tú tengas una imagen de Él. A Dios no le agrada que tú tengas una estatua. A Dios no le agrada. Si hay algo que desagrada a Dios, se llama el pecado de idolatría. Y entonces el pueblo de Israel caía constantemente, no salía del pecado de la idolatría. ¿Por qué? Porque necesitaba algo natural que su vista pudiera ver para ello confiar. El pueblo persistía en vivir en el sistema humano. El pueblo persistía en vivir en su alma, en lo que pudiera ver. Y Dios le dijo: yo quiero que ustedes confíen en mí aunque no me vean. Ustedes nunca me van a ver, pero sí me van a sentir, me voy a manifestar. Pero el pueblo persistía en tener ídolos que pudiera físicamente ver para poder confiar en ellos. Y esa fue la batalla de Dios con el pueblo de Israel. Y hay una promesa de Dios más adelante, que Él abriría sus ojos para que finalmente vean. Y cuando lo abra, no es que será tarde, pero se habrán perdido un privilegio que nosotros como iglesia tenemos, porque los ojos de los gentiles se abrieron a la luz. Dije que los ojos de los gentiles se abrieron a la luz. Isaías 43:8 dice: sacad al pueblo ciego, le dice Israel, que tiene ojo, y a los sordos que tienen oído. Tienen oídos naturales pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Entonces, porque realmente Dios estaba en este momento enfadado con el pueblo por su idolatría. La iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:18, cuando analizamos el Revelación, estas iglesias que escribe el apóstol Juan, esta iglesia de la Odisea, Dios le llama la atención, porque dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. No era que ellos en lo natural estaban ciegos. No era que ellos en lo natural necesitaban una lentilla, necesitaban un lente en lo natural. Era porque habían perdido el enfoque de Dios. Era porque su vista estaba en otra cosa. Era porque su prioridad estaba en otra cosa. Era que le faltaba el entendimiento espiritual. Porque cuando nosotros como creyentes, como humanos, tú tienes el entendimiento espiritual, tú comienzas, como decía ahorita, a darle el valor de lo que Dios le da valor. Esta iglesia, Dios la llama la atención porque ellos decían y se jactaban que eran ricos, que eran prósperos, que no tenían necesidad de nada en lo natural. Pero Dios no lo ve así. Dios lo que le está diciendo: yo veo que ustedes tienen de todo y han sido prosperados, pero en lo espiritual ustedes son ciegos. Te aconsejo que compre de mí colirios, que compre de mí ungüento, para que lo ponga en tus ojos y para que puedas realmente ver. Así que la vista espiritual es indispensable para que todo creyente, para que toda iglesia pueda ver a Dios y su manifestación, pueda ver la palabra de Dios, pueda entender la palabra de Dios. Y en esta mañana hay vendas que van a caer de los ojos. Tal vez tú leías la palabra y no la entendías. Hoy las vendas serán quitadas para que pueda leer y pueda entender. Tal vez Dios te ha hablado y no lo entiende. Hoy se quitan las vendas para que pueda ver, oír y entender a Dios.
te lo aconsejo, le dijo a ellos, que compres de mí colirio, para que te vista con vestiduras blancas. Porque ellos pensaban que veían 20/20, pero tenían vestiduras que no estaban blancas. Porque solo la vestidura espiritual se ve a través de lo espiritual. Por eso en el mundo de las tinieblas, ahí se sabe quién tiene vestidura blanca. Por eso en lo natural tú podrás camuflajear, tú podrás mantener una pose, tú podrás hasta esconderte para que no te vean, pero en lo espiritual todo se ve. En lo espiritual se sabe quién es quién. La Biblia dice que somos como cartas abiertas, que todo el mundo puede leer. No solamente los ángeles, sino las fuerzas espirituales de maldad también saben si tú tienes vestidura blanca. Por eso, esto que te estoy hablando, esta vista espiritual, no es solamente para que mire a otro, es para mirarnos nosotros mismos. Porque cuando el sentido espiritual se te abre, tú dices: no es eso lo que Dios le agrada, eso lo que hay en mi vida es pecado, no agrada a Dios, ensucia mi vestidura, la quito de mí. Porque de momento hay un día que tú te miras y tú dices: estoy sucia. Pero si estás ciego no lo podrá ver, te va a justificar, va a ser muy considerado contigo mismo. Y esa consideración con nosotros mismos, y digo consideración entre comillas, porque es una consideración que no es conforme a lo que Dios está mirando, sino conforme a nuestra apariencia. Todo se trata de lo que se ve. Usted trata de estar presentable porque lo van a ver. Si vamos a una reunión importante, más presentable debemos estar. Tú te tiras una foto en el mejor ángulo. Hay gente que tiene su ángulo ya ensayado. Dice: no, de este lado, no de este, porque este es el mejor lado. Todo. Porque todo es por lo que se ve. Y eso no es malo. Eso es parte del todo de tu ser humano hasta cierto punto. Pero de lo que yo te estoy hablando en lo espiritual, eso es lo que realmente vale. Eso es lo que realmente te va a dar la categoría que tú tienes. Realmente en lo espiritual ahí se sabe qué es lo verdadero. ¿Alguien dice amén? No sé si debo bajar un poquito, puedo seguir un poquito más. Si la iglesia está entendiendo lo que te estoy diciendo. Por eso Dios está llamando. Oye lo que te digo, te está llamando para que abras tus sentidos espirituales. Porque cuando lo abres te mirará a ti mismo y mirarás por dónde anda. Por eso hay gente que es tan dependiente de otro, que otros tienen que agarrarlo de la mano, como agarraron a Saulo para entrarlo en la ciudad. Pero eso fue por ese momento. Ya después Saulo recibió su vista. Y dependen tanto de otros porque ellos mismos no ven. Teniendo el consejo de Dios, persisten en el mismo hecho, persisten cometiendo el mismo error, persisten en la misma falla, persisten en el mismo pecado y no lo ven. Pero hoy dile a Dios: abre mis ojos espirituales para yo ver la ley de Dios, para yo verte a ti, para yo conocerte a ti, para yo saber lo que tú has escrito. Lo que Dios ha escrito de nuestro futuro, lo que Dios ha escrito de tu propósito, no lo escribió un hombre. Si fuera un hombre que lo escribiera, tú lo pudieras leer con tu mente, tú lo pudieras leer con tu intelecto, tú lo pudieras leer con vista humana. Pero como no fue un hombre que lo escribió, sino lo escribió en su libro, que es espiritual, abre tu vista para que pueda entender el propósito de Dios para contigo. Eso no te lo enseñan en el instituto, esto no se lo enseñan en la universidad, esto no te lo puede enseñar nadie. Eso tienes tú que abrir tu vista para poder entender el propósito de Dios, lo que Dios escribió de ti. Y esto que acabo de decir es muy profundo.
Porque la iglesia no está llamada a que estemos como que no sabemos para dónde vamos. Tú como creyente no estás llamado a tú. No. Está llamado a ser guiado por el Espíritu. Si tienes sentidos espirituales, Él te puede guiar. Porque estamos llamados a ser guiados a la verdad, a ser guiados al camino, a ser atraídos a Cristo, a ser llevados a lo verdadero, a ser guiados al propósito de Dios. Aleluya. Tanta gente ciega, cayendo en cosas que cuando tú lo aconsejas, tú dices, pero mi hija, ya tú debieras estar en otro nivel para entender que eso no agrada a Dios, que esa no es la voluntad de Dios, que ese no es el propósito de Dios. Pero los ojos espirituales tienen que abrirse. Cuando una iglesia tiene ojos espirituales abiertos, nadie te puede engañar, porque tú tienes tus ojos abiertos y tienes discernimiento para poder discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que agrada a Dios, dónde Dios está y dónde Él no está. Abre tus ojos. Yo sé que esta palabra no es una palabra, no es ni siquiera una palabra dominguera, no es ni siquiera una palabra, pero yo sé que hay muchos de los que están aquí hoy responderán a esta palabra. Cuando tus ojos espirituales se abren, tú te das cuenta si tú estás cumpliendo tu propósito, simplemente estás comiendo arroz y habichuela. Sí, es verdad. O tal vez estás siendo productivo en otra área, pero no en el área de Dios. Pero cuando tus ojos espirituales se abren para tú darte cuenta que no es ahí, porque no es el propósito de Dios, Dios tiene algo más de ahí. Todo lo tuyo es de Él. Tú comienzas a entregarle todo, y dentro de todo está tu billetera, está tu tiempo, está todo, para tú digas, Señor, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde es que tengo que ir? ¿A qué es que tengo que predicarle? ¿A quién es que tengo que hablarle? ¿Cómo que lo tengo que hacer? ¿A qué hora? Oye lo que te estoy hablando. Si nos vamos a la iglesia primitiva, el triunfo de la iglesia primitiva estuvo ahí. Eran guiados por Dios, tenían vistas abiertas. Cuando tú tienes esa vista espiritual abierta, te puede enfermar y saber si eso es porque tú te vas a morir o todavía no. Y si te vas a morir, pues te arregla para que estés listo. Y si no, salga de ahí, enfermedad, que todavía yo no me voy. Aleluya. Déjame seguir hablando. Cuando esos ojos espirituales están abiertos, tú no caes en ansiedad. La depresión es una distorsión de la percepción. Oiga lo que le estoy diciendo, es un trastorno, también es un espíritu, pero es una distorsión de la realidad. El individuo no puede ver la realidad. Hay un problema en su vista, en lo natural y en su percepción de las cosas. Ahí radica la depresión. Otros lo ven de un color y tú lo ves oscuro. Otros lo ven pequeño, tú lo ves grande, maxificado. Otros lo ven como algo que va a pasar, tú lo ves algo que va a durar para toda la vida. Y eso te hunde en una depresión. Por eso abre tu vista, abre tus ojos. Él dijo, Jesús dijo, yo al que he libertado es verdaderamente libre. Por eso esta palabra es lumbrera. La palabra de Dios alumbra el alma. Dice el salmista que alumbra el alma. Dice la Biblia que aquel que es guiado por esa luz, por más torpe que sea, no se va a extraviar. Y hay gente que sabe mucho, pero están ciegos. Y hay otros que saben poco, pero tienen vista. Tienen una vista para ver hacia dónde tienen que caminar. En estos días, yo creo que ayer estaba viendo como un reportaje de un tema que estaban hablando. Y ese maestro de la Biblia, cuando habló, yo dije, ay Dios mío. Y abajo en la coletilla decía maestro de la Biblia. Y yo digo, maestro de la Biblia que no cree en los milagros. Un maestro de la Biblia que yo digo, pero ¿qué clase de maestro es esto? ¿Y qué Biblia será que hoy que está leyendo? ¿Y qué Dios será que él está enseñando? Porque al Dios que dice la Biblia es un Dios poderoso, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de otro más que ver. Es un Dios que su manifestación es de milagro. Entonces no sé por qué en este tiempo tratan de hacernos pensar que Él
cesó de hacer lo que él sabía hacer. Dios en su naturaleza no puede hacer cosas que no sean sobrenaturales, porque él es sobrenatural. Lo que pasa es que hay que ajustar nuestra vista para lo sobrenatural de Dios. Si tú no tienes tu mirada ajustada, no va a identificar. Tú vas a decir, no, eso fue el médico, eso fue el médico, eso fue. No. Por eso, para glorificar a Dios como el salmista David, hay que tener ojos para ver lo que Dios hace. Alguien me dijo, ¿y cómo yo puedo tener siempre motivo para glorificar a Dios? ¿Cómo yo puedo siempre ver lo que Dios está haciendo? ¿Será eso verdad que Dios hace cosas nuevas todos los días? Yo digo, sí, eso dice las escrituras. Todos los días Dios hace cosas nuevas. Todos los días búscala, como el niño que busca a los reyes. Recuerda los días de reyes que tú ibas debajo de la cama, debajo del closet, aquí, allá, buscando los juguetes. Tú dices, hasta que aparezca. Pues todos los días hay que buscar a ver qué maravilla hizo Dios ese día. Porque Él dice que Él hace nueva todas las cosas todos los días. Y porque cada día sale una palabra de su boca que es nueva. Y a veces no lo vemos porque hay vendas que hay que quitar. Estamos como idiotizados. Si el sistema si no tiene, aló, por donde corre la multitud, así vamos nosotros. Todo está mal, todo está mal. Y vamos como caminando detrás de ciego. Pero en esta mañana te trajo Dios para que escuche esta palabra. No, alguien me dice amén. Algo, yo no sé si ustedes están entendiendo lo que te estoy diciendo. No tenemos que seguir a los ciegos. Hay que seguir a los que tienen vista. Hay que seguir hacia donde camina la luz. El pueblo de Israel, por eso Dios le dio de noche columna de fuego para que se guíen, y de día le dio la nube para que se guíen. En Facebook, todos los ciegos dicen amén y usted dice amén. Gente dándole like a cosas que cuando usted ve el nombre tú no lo puedes creer. Y después cuando tú lo confrontas y le preguntas, no es que yo creo eso, digo yo, ¿por qué diste like? Aló. Dice la palabra que el ciego guiando a otro ciego, los dos caerán en el mismo precipicio. Por eso usted no puede ser fan de todo el mundo. Por eso no todo el mundo es tu ídolo. Ay, fulano, hay gente que cuando ven ese ídolo, mira, hasta se desnudan. Yo he visto mujeres que hasta se pierden el estribo por su ídolo, y lo que el ídolo le diga que haga, eso hagan. Pero tú que estás en Cristo, tu guía es la lámpara de luz. Y todo lo que está en tiniebla tú no lo aplaudes, porque tú eres de la luz. Y el pueblo dice amén por lo que dice de Facebook. Así que mira a ver lo que usted está diciendo, y tú te dices, ¿qué? Sí, porque a veces uno tiene, yo no soy muy, hay muchas cosas que yo no pierdo mi tiempo, porque yo no tengo mucho tiempo para tantas cosas. Pero de momento a veces uno se da su paseo y ve. No es verdad, yo no gasto porque no lo tengo, y además porque mi tiempo es muy preciado. Y además porque yo he sacado cuenta ya en esta postrimería de mi vida que no puedo perder un día. Y esos cálculos están tirados. Para que me dé el tiempo aquí, de aquí para allá en esta recta. Cuidado el que diga que es la recta final. Yo dije en esta recta, no le agregué nada. En esta recta de la segunda edad, tampoco diga de tercera. Ya en esta vuelta no tengo mucho tiempo que perder. Pero mire, yo he entrado que honestamente es por el Espíritu. Entra ahí. Digo, porque la gente por esas plataformas desnuda su ceguera. Ahí se manifiesta lo que la gente es. Y a unos que están ahí, que están tras bambalinas, que son los que dicen manito arriba, like, dicen amén. Y tú quisieras darle un piñazo porque ya le he enseñado eso 500 veces. Y tú vas a seguir ese ciego, mijo. Tú vas a estar en esa ceguera espiritual. Aleluya. Así es que
Espiritualmente estamos llamados a estar despiertos. Proverbio dice: cerrar los ojos espirituales trae adormecimiento, trae sueño. Proverbios 6:4. Jesús confronta a sus discípulos en Marcos 8:15 y le dicen: teniendo ojos ustedes no ven, teniendo oído no oyen. Porque Jesús hacía milagros, Jesús multiplicó los panes, y ahí estaban ellos en una discusión porque se habían montado en la barca y no habían traído un solo pan. Que yo no sé quién fue que lo llevó, pero dentro del grupo que se montó en la barca con Jesús, cuando llegó la hora de: ¿y qué tú tienes? Un pan. Entonces uno comenzó a acusar al otro: ¿y por qué tú nada más trajiste un solo pan? Pero un solo pan no da. Pero ¿y esto? ¿Y por qué? Pero ven acá, y tú no sabes que somos tantos. Jesús escucha la discusión y los reprende. Y ustedes tienen ojos para ver y no ven, tienen oído y no oyen. Ustedes no se acuerdan en la multiplicación que hice, ¿cuántas cestas de pedazos quedaron? Y ellos dijeron 12. Y entonces ustedes tienen la respuesta. ¿Qué respuesta le estaba dando? Ustedes andan conmigo. ¿Acaso no soy yo que multiplico? ¿Y por qué ustedes están disputando, están acusándose uno con un solo pan? Y hay momentos que estamos nosotros como ellos, porque Dios ha hecho milagros. Y si Él hizo uno, hará otro. Si Él hizo uno, hará 2, 3, 4, 5. Si Él hizo lo primero, hará lo segundo. Si Él lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Y entonces, ¿por qué nos turbamos? ¿Por qué nos sentimos fracasados? ¿Por qué nos sentimos agobiados? ¿Por qué nos sentimos desamparados? Si ya hemos visto la manifestación de Dios en nuestra vida, como para tener ojos para saber que Dios es real, que lo que Él ha prometido lo cumple, que lo que dice su palabra, si tú lo crees, será posible. Así que si hiciéramos un mensaje de esto, le pondríamos como tema el lío del pan. Porque se armó un lío por un solo pan y nadie podía comérselo todo, porque los otros habría que darle un pedacito acá y no se iban a llenar. No, literalmente, léalo. Ellos estaban disputando, peleando y esto, y reclamándose. Jesús los reprende. ¿Y quién piensan ustedes? Ustedes no han visto lo que yo. Dígame, Él mismo le dio la respuesta. ¿Cuántos fue que quedaron? ¿Tú te acuerdas, fulano? Ah, sí, la multipliqué. ¿Cuántos quedaron? Dice 12 cestas. En otras palabras, lo que le está diciendo: yo suplí para toda esa multitud y quedaron 12 cestas de pedazos. Y ahora ustedes están peleando por un pan, estando yo en medio de ustedes. Oh Padre, abre nuestros sentidos espirituales. Abre nuestros sentidos espirituales. El pecado trae ceguera espiritual. Cuando tú te apartas del pecado, comienza a ver. Y mientras más tú te limpias de pecado, tendrás vista 20/20. Porque lo que trae ceguera espiritual es el pecado. Si que tú quieres ver, esa es la. Si es lo natural, te ponen a comer sano, hasta te puede hacer lo que yo te digo, un implante. Pero espiritual, la manera de tener vista espiritual, sentidos espirituales, es apartarse del pecado. Es esa. Porque es que el pecado es una venda. Porque la venda hace que tú no veas la realidad. Y si tú no ves la realidad, nunca te arrepientes. Por eso la persona que tú le predicas, para que se pueda arrepentir, lo primero que hace el Espíritu Santo es retirarle la venda, para que él pueda ver su condición. Ningún pecador, aunque repita 100 veces la oración de confesión, si él no ve su condición, no es un arrepentimiento genuino. Porque esa persona debe ver que es pecador, debe sentir que ofendió a Dios, debe sentir que estuvo separado de Dios, debe entender que Dios estaba separado porque
que Dios no quiere nada con el pecado, pero ese mismo conocimiento lo lleva a ver el regalo de Dios, la respuesta de Dios, el remedio para ese pecado, Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús, que es la lámpara, que es el camino, entonces es la manera de llegar al Padre. Pero literalmente, toda persona, para poderse convertir, hay que retirarle la venda. Sí. Por eso la obra del Espíritu Santo, cada vez que se predica la palabra, el Espíritu Santo, como la palabra es la espada de Él, va donde esa persona, y a través de la luz que trae esa palabra, lo primero es que quita la venda, un poco de la venda, para que tú puedas ver la salvación, para que pueda entender que el infierno es real, para que pueda ver que la salvación es para ti, para que pueda ver que la vida es frágil, para que pueda, todo eso es porque se te quita la venda. Pero si no, tú estuvieras ciego. Cuando esa venda es retirada, tú te das cuenta que ha ofendido a Dios. Y no solamente aquel que le va a recibir por primera vez, sino a todos que en algún momento, cuando fallamos a Dios, cuando fallamos y seguimos fallando, una venda es puesta. Y llega un momento que tú no sientes nada. Te hablan la palabra te pasa por ahí. Te aconsejan, tú no oyes, tú no ves nada. Necesita que esas vendas sean quitadas. Por eso nuestra familia hay que orar para que las vendas sean quitadas, vengan al conocimiento de la luz. Por tu esposo ora para que las vendas sean quitadas, para que se convierta ese hombre de Dios, para que tus hijos, cuando sean quitadas esas vendas, entiendan el camino. Nadie anda por el camino de Dios si primero no se le arranca las vendas, para que camines derecho hacia donde Dios te está guiando. Aleluya, aleluya. Yo siento que a alguien Dios le está hablando en este lugar. Tú tal vez viniste, no conoces a Jesús, y Dios te ha traído para que escuches esta palabra, porque eres inteligente, conoces letras, conoces muchas cosas, pero ese entendimiento espiritual te hace falta para poder decidirte por la vida, por lo que más vale, por lo verdadero. Aleluya, aleluya. El reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jesús, cuando dijo estas palabras, expresó esto porque estaba desafiando a sus discípulos a tener oído para oír. Por eso en esa ocasión Jesús dijo: el que tenga oído para oír, oiga. El oído espiritual es el otro órgano del entendimiento. El ojo para ver, el oído espiritual es el órgano de la fe. El oído es el órgano de la fe. La fe entra por el oído. ¿Alguien dice amén? Entra por el oído. Y ese oído espiritual es fundamental para poder escuchar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el consejo de Dios. Por eso Jesús habla en diferentes circunstancias, como la habló ahí, del que tenga oído, oiga. Parece ser que hay gente que aunque está frente a donde se está hablando en alto volumen, no puede escuchar. Por eso en el libro de Apocalipsis 2:29 dice el apóstol Juan lo mismo: el que tenga oído para oír, oiga. Oiga el que tenga oído para oír, que pueda oír. Jesús habla también con relación a la buena semilla. Recuérdate con esas parábolas que habló de esa semilla que caía en el camino, caía en los hebrojos, caía en diferentes lugares y era pisoteada la semilla. Y luego le dijo: este es el reino. La semilla cae en un lugar y da fruto al 30, 40, 60% en aquel que le escucha. Y Jesús dice en Mateo 13:9: el que tenga oído para oír, oiga. Cuando Él le habla de la cizaña, le habla de esa cizaña que el enemigo siembra de noche.
le habla que esa cizaña será arrancada en el día del juicio y todas esas cosas que tengan que ver con esa semilla. Y vuelve Jesús a hablar ahí en Mateo 13:43, dice: el que tenga oído para oír, que oiga. Hay hasta una salsa de eso, que la gente hasta baila mucho esa salsa, porque es una salsa, y eso vivo, el que tenga oído. Lo que pasa es que ellos la bailan y no tienen a veces oído para oír. Aleluya. Pero eso dice: el que tenga oído para oír, que oiga. Eso es bíblico. Ese es el llamado de Dios para todos los hombres, porque no se está hablando de un oído natural, se está hablando de tu oído espiritual para escuchar a Dios, para escuchar la voz de Dios. Por eso Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, abre la puerta, yo entro. Así que todo se trata de responder a lo que tú oyes, pero responderás si puedes escuchar. Jesús también, ahí ustedes en Mateo, Marco, en varias ocasiones lo buscan y encontrarán que él habla del que tenga oído para oír, oiga. En Marcos 14:23, él hablando de la luz que se pone encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en casa, hablando de que somos luz y estamos puestos a estar en alto para llevar a la claridad a todo aquel que está ciego. Jesús le dice: el que tenga oído para oír, oiga. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan le habla a las iglesias de los Efesios, de Éfesos, y que el Señor le dice: tengo algo contra ustedes, que han dejado el primer amor. Y de ahí le sigue hablando de donde ellos han caído, y al final le sella la palabra, la carta a ellos, y le dice: el que tenga oído para oír, oiga. La iglesia Esmirna, el Señor la alaba por cualidades que tenía, y le dice: sean fieles hasta la muerte, y yo te voy a dar la corona de vida. El que tenga oído para oír, que oiga. Así que esto se trata, la salvación se trata del que tiene oído para oír, que oiga. Lo de Dios se trata del que tiene oído para oír, que oiga. Si hay lugares donde el enemigo roba, es en la iglesia. Y es los domingos, cuando tú te sientes a escuchar la palabra. Esa palabra te entra, si te entra por el oído natural nada más, se te olvida y se te va. Ahora, si tú afinas tu oído espiritual para oír lo que Dios está hablando, nadie te la roba. Porque una vez entra a tu corazón, entra a tu espíritu, esa palabra hará un trabajo y de ahí nadie la podrá arrancar. Yo estoy hablando aquí, yo tenía que traer como una ilustración, una cosa, un oído grande, no sé, para que ustedes puedan entender. No importa que tú estés sentado adelante, tú puedes estar sentado atrás. Esto puede ser un auditorio aún mayor, esto puede ser un estadio. No importa donde tú estés, si donde está escucha y tiene oído para oír lo que Dios está hablando, es suficiente, porque es para aquel que tenga oído, que oiga. Aleluya. Por eso hay gente, yo me he encontrado, yo lo digo, esa es mi teología y mi experiencia con Dios y en lo que yo veo en las escrituras, que todo creyente, si usted tiene un padre y usted es hijo de Dios, en algún momento de su vida usted tiene que oír la voz de Dios, porque Él no es mudo. La voz de Dios en nuestras vidas se queda marcado en un registro espiritual, en una memoria que, como es espiritual, nadie lo puede borrar ni alterar. Una vez tú escuchaste su voz, es una voz inconfundible, es una voz que tú la diferencias de las demás voces, es una voz que jamás se te olvida, es una voz que se queda guardada en tu registro espiritual. En lo natural hay diferentes memorias. Está la memoria a largo plazo, a corto plazo. La memoria cuando estamos en el vientre de la mamá, eso es real.
ella que está embarazada, ese niño, hay memoria ahí. Él está oyendo. Él escucha la voz de su madre, él escucha la voz del entorno. Eso es ciencia lo que le estoy hablando. Hay otro tipo de memoria que se guarda en el cuerpo. La cara guarda memoria. No todo el mundo almacena igual en su memoria. La memoria es parte de los rasgos distintivos de una persona. Nadie tiene la misma memoria. Nadie almacena igual. Eso es muy particular. Pero en lo que concierne a lo espiritual que te estoy hablando, la voz de Dios se guarda en tu memoria espiritual. Porque te habló tu padre. No, yo no. Oh. Y por más situaciones que tú estés pasando, es más, puede venir el impostor. ¿Sabe cuál es el impostor que entra por la puerta trasera? El impostor, el ladrón, puede venir y no te confunde. Yo dice, ya yo he oído la voz del pastor. Ya yo sé cómo eso está en mi espíritu. Aleluya. Aleluya. Pueden ir subiendo, jóvenes. Mire, ya quiero ir cerrando con eso. El oído distingue la palabra de Dios, dice Job. El oído prueba la palabra, dice Job 24. La obediencia a Dios está relacionada con el oído espiritual. Esto que te acabo de decir, que tenga oído para oír, que oiga. No es solamente que oiga, es que responda. Porque tú puedes escuchar algo y no responde. Pero cuando Jesús le habla a sus discípulos, Juan en el libro de Apocalipsis dice lo mismo. El que tenga oído para oír, que oiga. Está hablando, el que tenga oído y oiga, que oiga, pero que responda. Por eso la palabra oída de Dios se da el testimonio que ha sido escuchada cuando respondemos a su palabra, cuando hacemos real su palabra. ¿Alguien dice amén? Uno tendrá mucho compromiso por haber oído mucha palabra sin accionarla. Yo le dije un experimento que yo hice conmigo mismo y me dio. Lo dejé a la mitad. Un día yo me senté y cogí una libreta y dije, ¿cuántos mensajes yo habré oído? Y comienzo a contar. Hice una contabilidad general. Yo dije, bueno, yo estoy en la iglesia desde toda la vida. Desde que yo tengo esa razón, estoy oyendo la predicación. De allá, desde la escuela bíblica. Yo comencé la escuela bíblica. Ahí los niños, desde ahí yo estoy escuchando. Pero dejé eso, digo, vamos a ver que yo tengo conciencia. Y comencé a calcular. Tantos años, años por día, tan. Ya voy por mucho. Esto, pero después viene la conferencia, pero después viene por otros medios que he escuchado la palabra. Y yo lo dejé. Yo dije, no, esto es mucho. Finalmente terminé y yo misma me dije, ay de mí si yo no respondo a toda esa palabra, porque son demasiadas. No, pero eso va como con otra música, como de suspenso. Sí, porque daremos cuenta de cada palabra que hemos escuchado y no hemos respondido. Yo dejé el experimento. Digo, no. Dije, ay de mí. Oye, un compromiso. Si usted dice, la iglesia y los mensajes, la pastora, y vuelve otra vez un mensaje parecido, Dios lo trae porque tú tienes oído, pero no estoy oyendo. Y Dios quiere que te sacude el oído y que oiga. Sí, yo dije eso. Digo, no, esto es serio. Tanta palabra, tanta exposición a la palabra. Ay de mí si yo no respondo a esa palabra escuchada. Alguien dígame. Sí, para bajar la temperatura. Que yo veo gente que pone la mano en la cabeza. Yo me la puse en la cabeza. Sí. Hay gente que quiere que Dios le hable.
Y me ha dicho: pastor, usted habla de eso, de que Dios habla. A mí nunca Dios me ha hablado. Y digo: bueno, pues procura que Dios te hable. Le hablo de su vida de intimidad con Dios. Le hablo de la manera que tú es ahí, porque Dios tiene su atmósfera, Dios tiene su sitio, Dios tiene su manera, Dios tiene su lenguaje. Usted es sintonizado con una vida desorganizada en su propio parecer, en su vida desajustada, en desobediencia. Entonces no espere que Dios te va a hablar, ¿verdad? A menos que no sea para que te arrepienta y vuelva a Él. El asunto es que hay gente que quiere que Dios le hable, y después me ha dicho: no, Dios me habló una vez, pero no me ha vuelto a hablar más. Esa ha sido la otra queja. Me la he encontrado en diferentes lugares que yo he ido a ministrar. Y yo digo: ajá, que Él no te ha vuelto a hablar más. Ah, bueno, pues tú estás en peligro, tú estás en problema. Porque yo que tenga, imagínate usted que tengo un esposo, que mi esposo un día me diga: no te hablo más. ¿Cómo? Algo pasó. Cuando usted tiene relación con una persona y esa persona de momento le deja de hablar, ¿qué usted piensa? Algo anda mal, algo hice, algo interpretó mal, o nos estamos alejando, o ya no estamos tan cercanos. Entonces yo le digo: pues investiga, porque de que él sigue hablando, sigue hablando. A mí misma me habló esta mañana, entonces él habla y se queda pensando. Y ahora le digo yo: cuando él te ha hablado, lo que él te ha hablado, tú obedeces. Y entonces ahí viene, dice: no, porque ahí está. Dios no vive hablando por hablar. Si Él te habla y tú quieres que Él te siga hablando, tienes que obedecer a lo que Él te está hablando. En otras palabras, a medida que tú le obedeces, más escuchará lo que Él te quiere hablar. Sí, así. Hay otro, me he encontrado con otra gente que piensan que la voz de Dios, no sé qué concepto tienen como de la voz de Dios. Y entonces me dicen: ay, yo estoy contenta porque Dios me ha hablado. ¿Qué te ha dicho Dios? Esto y que aquello. Después estaba leyendo la palabra, Dios me habló. Yo sentí que tuvo muchísimas cosas, experiencia con la palabra, experiencia con Dios, y que Dios le habla y le sigue hablando. ¿Y qué te ha dicho Dios? Y me dijo esto. Y entonces le digo: oh, comienzo a averiguar. Y entonces eso tú lo, ¿verdad?, obedecido. Entonces me dice: ahí viene el pero. No, yo no he hecho, pero Él me lo volvió a decir. Y es como que si fuera un triunfo de que Dios te diga 3 veces lo mismo. Ah, pues Dios no es así. A Dios es para una sola vez. Óyeme, tú quieres que Dios te siga hablando, guiando, profundizar tu relación con Él, obedece en el momento. Cuando esa persona me dice, yo hasta me aparte, digo: yo me voy a apartar un poco, por si acaso viene un rayo, mi y te cae. Porque lo que tú me estás diciendo, eso es una falta de respeto a Dios. Que Dios te, y que tú cojas eso como una gracia. Ay, no, yo no lo he hecho. Y Él me lo ha vuelto a decir, me lo mandó a decir aquí, me lo dijo allá. Ay, no. Digo: ¿qué? Bueno, mija. Hay cosas que Dios conoce la personalidad de cada uno, pero de la manera en que Él trata conmigo es que si el asunto no es para rápido, me dice: pero yo te voy a decir cuándo. O cómo es: mira, yo quiero que tú esto, pero te voy a decir cuándo. Porque si no me dice eso, es para ahora. No, así literal yo he aprendido la obediencia a Dios, a relacionarme con Él. Entonces yo creo que por eso Él me habla mucho. Yo creo que por eso Él está pendiente, porque hay una respuesta de obediencia en el momento. Si ahora mismo Dios me dice: eso no me agrada, deja eso, está dejado, está cortado. Eso no es de que vamos por paz, no, tumbado. No es de Dios, no agrada a Dios y punto. Aleluya. No mañana, no después. No, yo le tengo mucho pavor y mucho respeto a lo que no, eso no es así. Entonces cuando es algo que hay que hacer, Él me dice: te digo cuándo. Porque si no me dice el cuándo, arranco. Yo arranco rápido.
¿Qué es lo que hay que hacer? Pa. Entonces él me dice, está bien. O si no me dice, eso es para tal tiempo. Entonces, digo, él sabe mucho. Corre mucho, es peligroso. ¿Con quién que hay que hablar? ¿Dónde que hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Una respuesta pronta. Finalmente, esto que te estoy predicando es para hoy. La iglesia lo necesita, iglesia lo necesitamos. Ser hijo de Dios, oye, es tener un entendimiento de lo de Dios, un entendimiento de su palabra, un entendimiento de su voluntad. Si no, sería Dios injusto en tener una relación contigo que tú ni lo entiendas, que tú ni lo percibas, eso no sería justo. No, dentro de su justicia Él sabe que somos medios tarados, porque es verdad, ¿sí o no? Producto del pecado estamos medio tarados, tan tarados que hay cosas que a veces tú no le entiendes y dices, dímelo de nuevo, o dame un detalle. Ok, está bien, lo entiendo. O te lo tienes que decir más claro para poder entender. Hay unos que somos más tarados que otros, pero estamos dispuestos a obedecer. El asunto es que como hijo de Dios necesitamos ese entendimiento espiritual, ese entendimiento de las escrituras. En este tiempo hay vendas en las escrituras. Literalmente hay gente que se pone a leer y no entiende. Eso es parte del espíritu de este tiempo. Oiga lo que estoy diciendo, la iglesia. Ese mismo espíritu que pone en ti sueño a la hora de tú leer la palabra, es el mismo espíritu, es rama de lo mismo, andan juntos, es la misma pandilla para traer adormecimiento. Cuando el sentido espiritual de un creyente está embotado, hay venda, vienen sueño, los ojos se cierran y ese sueño espiritual nos separa de Dios. Tú no estás muerto todavía, pero está en sueño. Y el que está dormido en ese tipo de sueño no responde. Por eso te habla Dios, por eso te toca Dios, por eso hace Dios obras y maravillas. Tú no lo ves, tú no lo sientes, tú no lo percibes, porque tus ojos están cargados de sueño y has cerrado los ojos. Por eso en este día trajo Dios esta palabra para despertarnos. Despertarlo, despierta tus sentidos. Y no importa que tú seas nuevo creyente, no. La palabra, cuando tú vas a la palabra, tú tienes el mismo acceso que igual que aquel que tiene 20 y 30 años leyéndola y nunca la ha practicado. La palabra se le revela a aquel que va con un espíritu de obediencia. Si tú vas con un espíritu de querer obedecerla, se te revela la palabra. Y en este tiempo lo que se ha levantado es para embotar el entendimiento espiritual de la iglesia. Embotarnos. Por eso estamos corriendo tras corrientes que no son las corrientes de Dios, pensamientos que no son los pensamientos de Dios, actitudes que no son. ¿Por qué? Porque el entendimiento espiritual necesita despertar. Diga despertar, despertar. ¿Cómo se despierta el sentido espiritual? Con lo espiritual. No es leyendo revista, tiene que leer la Biblia. No es hablando con el amigo y el chateo, es hablando con Dios. Aló. ¿Cómo se despierta el sentido espiritual? Es tú persiguiendo lo de Dios, es queriendo estar donde está Dios, es queriendo estar en la presencia de Dios, es queriendo estar en el santuario de Dios. ¿Cómo se despierta el sentido espiritual? Cuando tú mismo dices, Señor, entro dentro de mí, ven, renova mi espíritu, renova todo lo que está muerto, renova todo lo que no te agrada, limpia mi vestidura. Entonces tu espíritu comienza a ser reavivado y a ser revivido. Tú pudieras estar andando y pudiese ser un ciego más, porque ni sabe para dónde va. Cree en el cristianismo y hasta te bautizaste aquí en el cristianismo y no conoce los pilares del cristianismo. Sin embargo, eres un buen estudiante y eres un buen profesional, sabe todo menos lo que trasciende a la vida eterna. Dígame si eso no es ceguera. Yo estoy desafiando a los jóvenes.
Yo tengo una carga fuerte por esta generación. Cuando no hay palabra, es la única manera en que los ojos espirituales son abiertos por la palabra. La única manera de tener fe para perseverar es la palabra. Y la única manera de llegar al propósito de Dios es en la palabra. Y la carga que Dios ha puesto en esta generación, y llamo a los jóvenes porque ya los viejos hay algunos que están casi jubilándose. Hay gente que hay que reprender ese espíritu de vejez. Porque usted, si está vivo, está vivo, y si está muerto, está muerto. Pero si usted está vivo, está vivo. Y aquí no es cuestión de que yo tenga 80, 90, los años que usted tenga. No, si usted está vivo, mientras usted está vivo y tiene vida espiritual, usted está más vivo y escandilado que cualquier joven y cualquier muchachito. Porque usted está vivo, porque respira y está vivo en lo espiritual. Así que yo este tema que lo he preparado para todo, pero estoy llamando a los jóvenes. Lo estoy llamando porque ustedes son fuertes y han vencido al maligno, han vencido el sistema. Los jóvenes en su etapa de juventud tienen algo de parte de Dios para vencer el sistema. El adulto fácilmente se sujeta al sistema, pero el joven protesta al sistema. Y al sistema que te llamo a protestar no es solo en lo natural, no es lo natural, no es que salga a quemar goma. No, es en el sistema espiritual que te quiere poner de rodillas para que tú andes vendado. Cuando hay una revelación de Dios para ti, para el propósito de tu vida, porque tú, en ti, en tus lomos está una generación completa. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Entienden lo que he hablado? Tiene que salir de ese letargo. Tiene que salir de esa ceguera. Leer la Biblia no es una pimienta. Yo leo la Biblia, es como vinagre. Los ojos están llorosos. Todo eso es parte del sistema, del espíritu que se mueve en este tiempo. Es parte del espíritu de este tiempo que se ha levantado a vendar la iglesia. A no ocupar la posición que necesitamos ocupar en el estado, en la ciudad y en la nación, porque hay vendas. Y lo voy a dejar ahí para no entrar, después tumban el video. Como yo soy media política, a veces hablo muy duro. Vamos a dejarlo ahí. Pero hay una posición de la iglesia que no le estamos tomando porque hay venda. Cuando hay venda, tú no ves dónde está la necesidad. Y si va a suplir una necesidad, la suple lo natural. Cuando tú tienes recursos espirituales que son, pero tú no entiendes lo que te estoy hablando, que son más valiosos que todo para tú ministrarle a ellos. Ese Ananías que mandaron allá y gente que Dios mandó a hacer cosas fue porque Dios le habló. Ve donde fulano, le dio hasta la dirección. Ese vive en la calle de la derecha, la casa número tal. Ve, dile esto, ora por él, ve un milagro. Ve, ese es el nivel que Dios nos quiere llevar. En cualquier entorno, en tu universidad. ¿Dónde están los universitarios? Hay una demanda de Dios para ustedes. Tienen que abrir sus ojos. No pueden ser arrastrados por el sistema. El sistema le dice cállate, no hable. El sistema le dice avergüénzate de Cristo. Y hoy yo declaro que tus ojos espirituales se abren. Pónganse de pie los universitarios. Levanta tu mano. Rápido, rápido. Pónganse ahí mismo los universitarios de pie. Todo el que está en universitario. Yo declaro la palabra sobre ustedes. No estarán con venda. No estarán vendados. El sistema le dice ustedes no tienen voz. El sistema le dice el cristianismo está desfasado. Hablar de Cristo no se puede. Ser diferente no se puede. Pero yo declaro la palabra sobre ustedes. Levanten sus manos en el nombre de Jesús. Declaro que tendrán ojos para ver, oídos para oír. Declaro que tendrán boca para hablar lo que ustedes han recibido de Dios. Declaro que no se avergonzará. Lo declaro fuerte para vencer el sistema. Sistemas del mundo, sistema de este tiempo que se levanta para hacer lo que ustedes se sientan ridiculizados ahora mismo y hecho fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, toda vergüenza.
nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, esta palabra que te he predicado, yo sé que es una palabra, yo lo sé, no es cualquier palabra. Nadie que esté durmiendo plácidamente lo quiere que lo despierte. Nadie que esté en un conformismo quiere que lo saque de ahí. Y esta palabra ha sido para eso, para pincharte así como una agüita, para que tú te despiertes. La familia tuya, despiértate. Oye lo que te digo, despiértate. Ese acontecimiento que acabamos de pasar, pueden sentarse, que acabamos de pasar, la tragedia aquí nos da a entender que puede ser uno, familia nuestra, que no esté predicado. Muchos de los que estuvieron ahí dieron testimonio, llamada y todo eso, que allá abajo en su última hora se convirtieron. Pero fue porque alguien le habló, era porque estaban predicados, fue porque alguien le dijo: si tú, no importa dónde esté, abre tu corazón, confiesa que Jesús es el Señor, cree en tu corazón, tú vas a ser salvo. Así que no te canses, abre tus ojos. Tal vez tú no entras de una manera, pero lo entras de otra. Sí, porque tú dices: yo lo he hecho todo, yo le hablo. No, abre tu vista, porque tal vez no es porque tú le digas la misma palabra. Tal vez que tú le invites un sancocho y después que se come el sancocho te dice: mire mi hermano, yo lo traigo para darle el sancocho y para otra cosa más. Ahora escúcheme. Mira, te escucha porque te escucha. Y más si hay un postre esperando, ese no se va. Dice: dime lo que tú tengas que decirme. Mira bien, yo estoy orando por ti, estoy orando por mi familia. Cristo te ama. Ya yo te he predicado, pero escucha de nuevo la palabra. Hoy yo he orado para que se abran tus sentidos espirituales, para que tus oídos puedan oír la voz de Dios, que yo te estoy hablando, porque tú eres alma de salvación. Pero hay una iglesia que tiene que despertar. Hay una iglesia que tiene que abrir sus ojos. Abre tus ojos para que vean lo que le están enseñando a tus hijos, para que vean lo que las redes le están enseñando. Estás durmiendo, te está durmiendo. Abre tus ojos espirituales para que perciba, para que pueda percibir. Aleluya. La iglesia no es una iglesia, no es ciega, no tiene problema auditivo ni es muda. Es una iglesia viva de poder, vive en el Espíritu. Despiértate, 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 despiértate. Hoy yo declaro que oirá la voz de Dios, oirá la voz del Espíritu, que te dice: te estoy llamando. Abre tus ojos, abre tus oídos, ábrelo para mí, porque eres mi hijo, porque eres parte de mi iglesia. Y toda ceguera espiritual, levanta tu mano. Toda ceguera espiritual, y la mayor ceguera es la religiosidad. Esa religiosidad, eso es maldito. La religión es una maldición, porque fue lo que Adán buscó, esas hojas para taparse. Porque no buscó arrepentirse, no, taparse. Eso es religión. Pero todos tenemos en algún momento área de nuestras vidas que hay que estarla checando, porque de momento el enemigo viene y pone venda. Y hay gente aquí que Dios lo ha salvado con propósito específico. Y en el lugar donde tú estás, donde tú trabajas, y hasta la profesión que te dedicas, te escogió Dios para que quite vendas, para que lleve a la luz a otro. Tú llevarás la luz a otro. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Esta palabra que he predicado, que le he predicado desde la plataforma que me dijiste, como me dijiste, con el compromiso que he hecho contigo de hablar tu palabra diáfanamente y tratar de hacerlo exactamente lo que tú estás dictando. Yo oro en esta mañana para que cobre vida esta palabra. Yo hablo a los oídos que están entaponados, que están caminando de espaldas a su propósito. Yo hablo, Señor, a esos
esos ojos que están vendados, que no pueden ver las maravillas de Dios, que Dios ha hecho maravillas día tras día y no la pueden ver. Yo hablo, Señor, al espíritu dormido. Hablo al espíritu dormido. Hablo al espíritu dormido. Y en esta mañana, con la voz del profeta Ezequiel, profetizo vida. Profetizo vida. Profetizo vida espiritual. Vida espiritual. Yo declaro en esta mañana que todo lo que está durmiendo inapetente, toda inapetencia espiritual,